Quiero compartirte un tema que se titula La bondadosa mano de Dios sobre mí. La bondadosa mano de Dios sobre mí. Y me encanta esta fotografía que escogieron para este título, porque transmite lo que queremos decir en esta mañana y lo que creo que Dios nos trata de decir en su palabra. Ven a este hombre ahí en lo alto de una montaña, ¿verdad? Se ve como que con mucho riesgo, ¿no? Si se sentara ahí alguien, un niño o alguien de nuestra familia, le diríamos, ay, cuidado. Pero la verdad es que este hombre está disfrutando de una vista panorámica inigualable. Y sabes qué, yo creo que cuando Dios pone su bondadosa mano sobre nosotros, empezamos a ver así. Empezamos a ver diferente. Tenemos otro ángulo de vista más elevado, más allá, elevado por encima de las circunstancias y de las tendencias humanas naturales. El Señor nos da una vista panorámica de lo que Él quiere hacer, de quién Él es, de cómo está avanzando su reino y su gloria está cubriendo la tierra como las aguas cubren el mar. Y quiero hablarte sobre la bondadosa mano de Dios sobre nuestras vidas, porque yo creo que Dios quiere hacerlo sobre nosotros. Y necesitamos saber cómo es que Dios pone su bondadosa mano sobre nosotros, cómo distinguirlo, e incluso pudiera decirte cómo provocar que Dios ponga su bondadosa mano sobre nuestras vidas. Yo creo que todos queremos esa bondadosa mano. Ahora, esta bondadosa mano de Dios va más allá de ese, vamos a decirlo así, ese evento cuando llegas al centro comercial y te encuentras el estacionamiento así en mero enfrente de la entrada. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por eso? Sobre todo en estas fechas. Wow, llegas y que te encuentres ese estacionamiento enfrente. Wow, yo a veces me he estacionado ahí enfrente y digo, mira qué padre. Y vos me dice, no, es para carros especiales, está de azul, no lo viste. Pero va más allá de eso, va más allá de esa bondad que sí Dios expresa en las cosas cotidianas. Va más allá de lo que vestimos, de lo que comemos, de la satisfacción y comodidad que podemos tener en nuestras vidas, porque Dios tiene un flujo de historia. Él vive desde el eterno pasado hasta el eterno futuro, pero tiene un flujo de historia para nosotros los humanos, en donde Él se está manifestando y está trayendo su obra entre nosotros, y está listo para poner su mano bondadosa sobre aquellos que dicen, Señor, yo quiero participar de tu historia en este flujo. Yo quiero permanecer ahí. Yo quiero saber qué es lo que tú tienes para nosotros. Y quiero hablarte de esto basándonos en el libro de Nehemías. En el libro de Nehemías. Fíjate ahí el capítulo 2 de Nehemías. Capítulo 2, verso 10. Termina diciendo, entonces el rey me concedió estas peticiones. ¿Por qué? ¿Por qué Artajerjes le concedió sus peticiones? Porque la bondadosa mano de Dios estaba sobre mí. Esta es una frase recurrente que puedes encontrar en el libro de Esdras, quien escribió realmente estas memorias de Nehemías. Pero desde el libro de Esdras y Nehemías tú ves constantemente esta expresión. Hombres que estuvieron dispuestos a ir con Dios en sus propósitos, y su bondadosa mano les prosperó. Nehemías, iniciamos en Nehemías capítulo 1, verso 1. Estas son las memorias de Nehemías, hijo de Acalías. Nehemías, ¿qué significa Nehemías? Nehemías significa el consuelo del Señor, o el Señor consuela. ¿Qué significativo? Este nombre para un hombre que iba a traer consuelo al pueblo de Dios. Y dice el versículo 1: a finales del otoño, en el mes de Quisleu,
que precisamente ese mes pudiera ser a mediados de noviembre y diciembre. Entonces estamos en ese mes de Quisleu. Pero del año 20 del reinado del rey Artajerjes, más o menos hace unos 450 años. Entonces estamos en el mismo mes, pero 450 años antes de Cristo, más 2018, pues ahí saca tus sumas. Pero estamos en la misma temporada, era a finales de otoño y principios del invierno. Y nos dice Nehemías en sus memorias, dice: me encontraba en la fortaleza de Susa. Me encontraba en la fortaleza de Susa. Ahora, Susa es muy interesante, es la capital del reino donde originalmente estaban los babilonios, pero ahora está controlada por otro pueblo, los persas. Y esta capital, esta fortaleza de Susa, es el mismo lugar donde Esther trae su petición al rey. Que le dice: rey, ¿se acuerdan que se presenta ante él? Tengo una petición. El rey, incluso antes de que ella lo dijera, la ve tan hermosa y le dice: ¿cuál es tu petición, reinita, chiquita? Hasta la mitad de mi reino te doy. Wow. Y le pide la liberación de su pueblo. Bueno, Esther resulta que fue la madrastra de este rey Artajerjes. Y entonces Nehemías nos dice: yo estaba en esa fortaleza. Nos lo pone para que sepamos en este flujo de historia cómo Dios sigue obrando. Dice: pero yo me encontraba en esa fortaleza. ¿Por qué nos indica que está en esa fortaleza? Porque la fortaleza puede indicar ese lugar de seguridad y comodidad al que nos hemos acostumbrado. La fortaleza es ese lugar seguro donde vivía Nehemías, ese lugar donde no tenía necesidad de nada. Él tenía una buena posición, era copero del rey, uno de los principales asistentes del rey. Así que no tenía ninguna necesidad económica, no tenía ningún problema de vivienda, no tenía ningún problema de ningún tipo. Pudiéramos decir que estaba en una condición envidiable, en la que si tú y yo tuviéramos hoy en día, pudiéramos decir: gracias a Dios que estoy en la fortaleza. Sin embargo, esta fortaleza, este estilo de vida o esta bendición que pudiéramos decir que era para él, también produce patrones de hábitos y de pensamientos que nos aíslan de otras realidades. Esto también significa la fortaleza, y por eso la pone ahí, porque él está viviendo en un país muy próspero, bajo un reinado muy próspero que domina el mundo entero, conocido, antiguo. Y él está diciendo: yo estaba en esta condición, estaba muy bien, no tenía necesidad de nada. Pero en eso, versículo 2 inicia con Ananí. Ay, Ananí, uno de mis hermanos, vino a visitarme con algunos hombres que acababan de llegar de Judá. Y les pregunté: ¿qué onda? ¿Cómo van las cosas por allá? Yo me lo imagino a Nehemías como un saludo natural, normal. ¿Cómo va todo por allá? ¿Cómo está la gente ahí en la casa? ¿Cómo va la reconstrucción del templo ahí con Esdras y Zorobabel? Que ya habían 2 contingentes salido de este exilio para reconstruir Judá. Y él no se esperaba que Ananí le dijera: ¿sabes qué, Nehemías? Las cosas no están bien. ¿Cómo que no están bien? Si está Esdras, está Zorobabel, está todo el contingente que salió, el primero, el segundo. Están reconstruyendo, llevaron cosas para hacerlo. No, las cosas no están bien. Ananí representa la voz del Espíritu Santo incomodándonos en medio de nuestra fortaleza.
Eso es lo que representa Ananí. Es la voz del Espíritu Santo diciéndonos: hay algo más. A lo mejor las cosas están bien, hay algo mejor. Hay algo mejor para ti dentro de mis planes, dentro de mi historia que yo estoy tramando. Tú tienes un lugar y hay algo mejor. Y a veces estas noticias no nos gustan porque nos sacan de nuestra comodidad. Imagínate Nehemías, él a gusto, cómodo, viviendo a lo ancho en el reinado con el mejor de los reyes en su tiempo. Pero es esta voz del Espíritu Santo que no nos deja y que a veces se manifiesta en nuestras casas. A veces a través de nuestros hijos, de nuestra esposa o esposo, de una sociedad que está gritando: las cosas no están bien, el matrimonio no va bien, los hijos necesitan mayor atención. Y nosotros estamos en una fortaleza, en un lugar donde nos sentimos seguros y hemos desarrollado un estilo de vida que está trayendo una forma de pensar que nos aísla de otras realidades. Pero si queremos que la bondadosa mano de Dios esté sobre nosotros, la pregunta es: ¿estamos dispuestos a escuchar a Dios? ¿Estamos dispuestos a que Él nos hable de lo que realmente está sucediendo y de los planes que Él tiene hacia futuro? ¿Estamos dispuestos a que Él sacuda nuestra fortaleza, nuestra manera de pensar que se ha establecido con un molde de sociedad muy definido, y nos sacude y nos diga: ¡hey! Hay otra realidad y yo quiero obrar en esa otra realidad a través de ti? Porque Nehemías significa el consuelo del Señor, y Dios va a traer consuelo a este mundo a través de su iglesia, que son sus manos, sus pies, su corazón, su gloria manifestada en esta tierra por obra del Espíritu Santo. Hey, yo quiero hacer algo, las cosas no están bien. Y entonces Nehemías se sacude. ¿Estás dispuesto a eso? A que Dios te hable. Me trae a la mente cuando Josué, fíjate cómo Josué, este sucesor de Moisés, llevó al pueblo de Israel a esta primera conquista de Jericó. Los lleva a esta primera conquista de Jericó y las cosas salen súper bien. Conocemos la historia. Le dan ahí las vueltas a Jericó, gritan, caen las murallas, toman Jericó. Wow, un día glorioso de éxito, de victoria, de conquista. Y entonces van al siguiente pueblo. ¿Qué toca, Señor? Pues un pueblo que se llamaba Hai, H-A-I, Hai. Y entonces, fíjate lo que hace Josué. Josué no vuelve a consultar al Señor, porque Josué, en base a esa victoria, tiene unas fortalezas en su mente y dice: así como fue la victoria en Jericó, Dios me dará esta victoria en Hai. Sí, Josué, pero es diferente la forma en que Dios va a operar, y las cosas no están bien en el campamento para ir a la siguiente victoria. Y entonces tienen una gran derrota donde se supone que iban a terminar con este pueblo en un 2-3, pero mueren miles y miles y miles de soldados israelitas. Y entonces Josué va con el Señor y se tira en el suelo. Se tira como cuando un niño se tira ahí en la juguetería Julio Cepeda. ¿Cuántos llevamos a nuestros niños, verdad? Que fuimos a comprarles un regalito y luego resulta que querían como que otros 10 más. Y le tratas de explicar y el niño no. Y se tira, ¿verdad? Y está en el suelo haciendo su berrinche. Así estaba Josué. Y en su berrinche empieza a preguntar Josué 7:7: ¿por qué? Oh, ¿por qué? Cuando las cosas van mal, ¿por qué siempre alzamos la mirada al cielo? ¿Por qué? ¿Por qué tú lo permitiste? ¿Por qué tú no escuchaste antes? ¿Por qué? ¿Por qué nos hiciste cruzar el río Jordán si vas a dejar que los amorreos nos maten? La siguiente pregunta, versículo 8: ¿qué puedo decir ahora que Israel tuvo que huir de sus enemigos?
¿Qué digo ahora de que yo dije, que yo declaré? ¿Qué puedo decir ahora? ¿Qué explicación doy? Tercera pregunta, versículo 9. ¿Qué pasará con la honra de tu gran nombre? La honra de su gran nombre sigue intacta. Pero lo que estaba preguntando es: ¿qué pasará con mi fe? Se está conmoviendo, se está sacudiendo. Las cosas que yo creía no están sucediendo, aunque en otro momento sí funcionaron, ahora no están funcionando. Es que Josué, tenías una fortaleza en tu mente religiosa tan grande que no permitiste que el Espíritu Santo te advirtiera: no vayas a la siguiente pelea, primero arregla lo que está sucediendo en el campamento. Y Dios nos quiere hablar, Dios nos quiere traer ese momento. Entonces el Señor, versículo 10, le dice a Josué, ¿qué le dice? Con signos de admiración: levántate, levántate. Las cosas no es para que estés llorando ahí en el suelo. No es que yo te fallé, Josué. No es: ¿cómo vas a pensar que te saqué de Egipto? Hice las grandes cosas para sacarte de ahí, para traerte aquí a que te maten. ¿Crees que ese soy yo? ¿Crees que ese es Dios? ¿Crees que el Señor se olvida de su creación, de sus hijos? ¿Tú crees que realmente Él es tan malo? Levántate. ¿Por qué estás ahí postrado en tierra? Te voy a hablar. Esta es la situación. Y cuando Dios nos habla, ¿sabes qué sucede? No nos gusta. Porque Dios va a hablarme de mí primero. Va a hablar de mis hábitos, va a hablar de mi carácter, va a hablar de mi temperamento, va a hablar de mis malas cosas que yo traigo aquí en el corazón, de mis odios, de mis rencillas. Me habla a mí de mis religiosidades, de mis esquemas que están en una fortaleza donde no estoy dispuesto a mover nada. Y cuando Dios nos habla en ese momento, tomamos una decisión: o dejamos la fortaleza para seguir su camino, o continuamos en la fortaleza, pero la buena mano de Dios no viene sobre nuestras vidas. Nehemías estaba en ese punto y nos encontramos ahí, familia. Nos encontramos ahí. Podemos quejarnos de 1000 cosas que vienen para el próximo año. Podemos decir, argumentar y vivir de las glorias pasadas como iglesia, como familia, como creyente en lo individual. Pero la realidad es que el Espíritu Santo nos quiere hablar de las cosas que hoy están sucediendo hoy en día, en mi casa, en mi vida, en mi ciudad, en mi país. Y Él me quiere dar la estrategia y saber cómo voy a salir por esas puertas para pelear esa batalla y poder en ese flujo de la historia participar en los propósitos de Dios y dejar a la siguiente generación lista la construcción de mi parte de la muralla que corresponde para que continúe la siguiente. Nehemías pudo haber dicho: estoy muy cómodo, no quiero salir de ahí. Por eso 2 Corintios 10 versículo 4 y 5 nos habla de estas fortalezas mentales y nos dice: usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas ¿de qué? Del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos que humanamente suenan muy coherentes, pero ante Dios no tienen ningún valor. Versículo 5: destruimos todo obstáculo ¿de qué? Arrogancia. ¿De qué arrogancia está hablando? Es la arrogancia de cuando viene el Espíritu Santo a hablarnos y yo me resisto diciendo: yo estoy bien, y no abro mi corazón a la posibilidad de algo nuevo que Él quiere enseñarme. Es una arrogancia. Dice que impide que la gente conozca a Dios. La arrogancia impide que lo conozcamos. Dice: y capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo.
Así que las fortalezas de razonamiento humano y argumentos falsos, la arrogancia que nos impide conocer a Dios, los pensamientos rebeldes que nos impiden obedecerlos, son esas fortalezas que se instalan en nuestra mente y que opacan la voz del Espíritu Santo para hablarnos y decirnos cuál es la condición actual, real en mi vida y en mi casa, y darme Dios la estrategia y el sentido conforme a su palabra y el flujo de su historia y del Espíritu Santo para saber qué voy a hacer en este momento. No fue lo mismo la victoria pasada que esta. ¿Estamos dispuestos a que Dios nos hable? Esto es lo primero para que su bondadosa mano esté sobre nosotros. Continúa la historia diciendo: me dijeron, las cosas no andan bien. Los que regresaron a la provincia de Judá tienen grandes dificultades y viven en desgracia. Las puertas de Jerusalén fueron derribadas y las puertas fueron consumidas por el fuego. Versículo 4. Cuando oí esto, cuando me dijeron, el muro está derribado y las puertas están quemadas. Cuando oí esto, ¿qué hizo Nehemías? No dice, ay, pues voy a estar orando por ti. Ay, pues voy a levantar una ofrenda para que compren el material y construyan el muro. Ay, pues no. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice? Cuando oí esto me senté, ¿a qué? ¿A qué? A llorar. Me senté a llorar. Queremos que la buena mano de Dios esté sobre nosotros. Estamos dispuestos a llorar. Estamos dispuestos a llorar. ¿Hay alguien en quien Dios puede compartir su corazón? Este es el punto que Dios, a través de Ananí, su hermano, quien representa la voz del Espíritu Santo, está diciendo la condición real de sus hermanos, la condición real de su sociedad. Y él captura ese sentir del Espíritu Santo que viene del trono de Dios a favor de su pueblo Israel, y lo único que tiene que hacer ese hombre es recibir ese corazón, esa tristeza, esa gracia de participar del corazón de Dios. Y dice, caí, las otras versiones dicen, caí como costal de papas en una tristeza que no podía detener, y lloré por días. Hice duelo, ayuné, oré. Pero lo primero es que yo estuve ahí llorando porque Dios estaba compartiendo su corazón conmigo. Y entonces la segunda pregunta: ¿estás dispuesto a llorar? ¿Estamos dispuestos a llorar? No simplemente es señalar, no simplemente es juzgar, no es simplemente dar una solución al problema. ¿Quién tiene la solución? Son esos conceptos arrogantes en nuestra mente, en las que hacemos fórmulas y les decimos a la gente: tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. No. ¿Estás dispuesto a llorar con esa gente, a llorar con ese padre de familia, con esa mamá, con esos hijos? ¿Estás dispuesto a ese sufrimiento que viene de parte de Dios y que desea entristecer tu corazón para despertar esa gracia y que su buena mano te lleve en sus propósitos? ¿Estás dispuesto, iglesia? Porque rehuimos a esa tristeza muchas veces. Hay una tristeza que sí nos mata. Es la tristeza que no nos da esperanza. Es la tristeza que dice ya nada tiene solución. Pero hay una tristeza que viene de Dios. Vamos a verla en 2 de Corintios, capítulo 7, verso 10. 2 de Corintios 7, 10. Pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos. ¿Quién desea que suframos esta tristeza?
hay una clase de tristeza. No todas las tristezas vienen de Dios. Aquí nos da la diferencia. La clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. No hay que lamentarse. Reina Valera dice: no hay que resistirla. Hay versiones que hablan de no tener vergüenza de esa tristeza. ¿Cómo estás triste? Un cristiano no debe estar triste. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza, pero la tristeza del mundo, la cual le falta ¿qué? Arrepentimiento. La tristeza que no hace nada es remordimiento. Esa no sirve, esa no funciona. Podemos llorar, lamentarnos, criticar, juzgar. Ese no sirve de nada. Pero si decimos: comparte tu corazón conmigo, aún de lo que yo necesito hacer y cambiar en mi vida, sácame de la fortaleza, sácame de estos patrones de pensamiento que me están hundiendo. Ese es arrepentimiento que trae una transformación. Resulta la que no es en muerte espiritual, pero la que es la tristeza de Dios, verso 11. Tan solo miren lo que produjo en ustedes esa tristeza que proviene de Dios. ¿Cómo sabes cuando viene de Dios? ¿Qué produce? Fervor. Dices: no me aguanto ya de hacerlo. No es nada más llorar, es que sigue. Fervor. Ansiedad por limpiar el nombre de Dios. El nombre de Dios no se ensucia. El que se ensucia soy yo, como Josué, pensando que Dios es el que había fallado. Es la realidad de quién es Dios y qué es lo que Él hace y lo que no hace. Limpiar su nombre. Tal indignación, eso produce esa tristeza. Indignación. Esto no puede seguir así. Mi matrimonio no puede seguir así, que nos tratemos así. No puedo seguir esta lejanía con mis hijos. No puedo seguir en una actitud de indolencia y de desprecio hacia las cosas de Dios. Tiene que ser un año diferente. No puedo ser indolente ante el sufrimiento humano. Preocupación, deseo de verme. Estaban enojados con Pablo por cómo les escribía. Pero cuando se arrepintieron, cuando vino esta gracia al corazón, trajo reconciliación y disposición para castigar lo malo. Esto es lo que produce la tristeza. ¿Estamos dispuestos a esta tristeza? A nadie nos gusta esa tristeza, pero la tristeza de Dios, cuando la recibe el corazón, trae la bondadosa mano de Él. Porque mira que sigue. Después de llorar, dice Nehemías: lloré. De hecho, durante varios días estuve de duelo. Ayuné, lloré al Dios del cielo. Número uno, ¿estás dispuesto a escuchar a Dios? Que Él hable, que Él nos diga, que Él meta su espada, su palabra, y nos diga la realidad de la condición. Estamos dispuestos a llorar por ellos, en ese arrepentimiento que trae vida, en ese cambio de forma de pensar que trae vida. Y número 3, cuando dice: hice duelo, ayuné, lloré. La pregunta es: si queremos la bondadosa mano de Dios sobre nosotros, ¿estamos dispuestos a participar? No solamente lloró, dice: ahora estuve de duelo. Ayuné y oré. Es una actitud de quebranto y dependencia. Y empieza a hacer una oración donde adora a Dios, donde reconoce su condición, también la bondad de Dios, y se sujeta a sus planes. Pero la pregunta es: ¿estamos dispuestos a participar? ¿Queremos participar? Porque una cosa es nada más decir: y las cosas están muy mal, y Dios lo va a hacer cuando Él quiera. No.
Así no fue la actitud de Nehemías. Estamos convocando, sacó mi pastor esta convocatoria a nivel nacional, 21 días de ayuno. ¿Lo tienes ahí? Tómalo, por favor. ¿Lo tienes ahí a tu mano? Pusimos suficientes en los asientos. Tómalo, por favor. Tómalo. 21 días. Ahora, si hay alguien que dice 21 días en enero, llegamos de las comidas, no hemos comprendido lo que estamos viviendo. No es dieta ni abstenerse de comer, pero son 21 días donde estamos participando. Le estamos diciendo: yo quiero participar de lo que tú vas a hacer en esta parte de la historia, en mi ciudad, en Monterrey, en mi país. Ahí está, del 7 al 27 de enero. En la parte de atrás imprimimos un calendario, porque tú puedes escoger qué días del 7 al 27 ayunas. Puede ser un ayuno parcial o puede ser un ayuno total. Mi sugerencia para la iglesia, para todos ustedes, es un ayuno parcial durante los 21 días. ¿Qué es el ayuno parcial? El ayuno, primero que todo, el ayuno no es dejar de ver la tele, ni dejar el celular, ni dejar el cine. Ese no es el ayuno. Ese no es el ayuno. El ayuno es abstenernos de alimentos. ¿Por qué Dios diseñó el ayuno que te abstienes de alimentos? Ese es bien importante. Y tú puedes ver más información en Isaías 58, donde Dios habla del ayuno. Cuando estás ayunando, y en estos 21 días, un ayuno parcial, donde mi sugerencia es que nos abstengamos de alimentos que provienen de los animales. Todo lo que venga de los animales lo dejamos. La carne asada. Yo sé que algunos pero ya tenía programada una carne asada con mi compadre. Pues lleva tus champiñones, porque vivimos una hora crítica. O estamos serios en esto y somos iglesia, o nos volvemos un club social. O queremos decirle a Dios: queremos tu bondadosa mano sobre nosotros. No en una reunión donde nos vamos emocionados y cantamos y lloramos. Estamos en serio. Somos una iglesia en la que tú puedes compartir tu corazón, porque vamos a participar. Y entonces ahí tú marcas, tú dices: bueno, a lo mejor tu salud no te lo permite hacer este ayuno. Puedes hacerlo total, es solo con agua, y tú dices: yo voy a marcar 2, 3 días, 4, 5, 7 días. Por favor, cuida tu salud, porque el ayuno no es un sacrificio. No es un sacrificio. El ayuno no es torcerle la mano a Dios, donde ándale Dios, ándale. Y Dios: ahí voy, espérate. Isaías 58, le reclaman a Dios los que estaban ayunando y le dicen: oye, ayunamos y ni te diste cuenta. Afligimos nuestra carne y tú no hiciste nada. Porque el ayuno no se trata de un sacrificio, ni de convencer a Dios. El ayuno está diseñado para que en esos 21 días, ¿qué va a suceder? Donde tú no le das el alimento al que tienes acostumbrado a tu cuerpo, está en esa fortaleza de alimentos, ¿verdad? ¿Qué va a suceder? El cuerpo te va a odiar. Te va a decir: dame de comer, dame eso que me gusta. Y entonces te va a doler la cabeza, te va a dar hambre, porque pues la verdura, pues nomás los conejos, ¿verdad? A nosotros no nos sacia si estamos acostumbrados al carbohidrato, al azúcar, a todo eso. Pero te va a doler. Ese dolor, esa angustia que siente tu cuerpo, está diseñada
para voltear nuestra mirada a Dios y decir: así te necesito yo. No me había dado cuenta hasta que mi cuerpo dejó de comer y me está exigiendo porque siente que se está muriendo. Así hoy reconozco que te necesito a ti, Señor. Es para alinearme contigo, es para escuchar tu voz. Yo quiero oírte. Y sí, en estos 21 días le bajamos mucho a todas las distracciones. Al cabo ya venimos de Navidad, ya venimos del maratón Lupe Reyes, ya estuvo los tamales y todo el rollo. Ya van pasando las vacaciones. Yo quiero oírte, Señor. ¿Qué es lo que tú quieres hablarme a mí? Y hay una sensibilidad especial. También hay un versículo en Santiago que a mí me ha llamado mucho la atención y siempre me viene a la mente cuando ayunamos. Es que Santiago dice que el que controla su lengua controla todo su cuerpo. Aunque el contexto es de no hablar mal de los demás, tiene un principio: controlar la lengua. Y si yo me abstengo de estos alimentos, hay un principio espiritual donde yo empiezo a dominar mi cuerpo en muchos otros malos hábitos que tengo y a cambiar mi vida. También el ayuno, ya dijimos, nos sensibiliza a la voz de Dios, nos ayuda a nosotros mismos a romper malos hábitos, pero también nos ayuda a sensibilizarnos con la necesidad de los demás. En Isaías 58 el Señor le dice a su pueblo: quiero que ayunes para que dejes de oprimir a tus trabajadores. Quiero que ayunes para que le des comida al hambriento. Quiero que ayunes para que te sensibilices. Y entonces, en un ambiente espiritual donde estamos ayunando, orando, participando de los propósitos de Dios, Dios empieza a hablar, a transformar nuestras vidas, a sensibilizarnos de la necesidad que nos rodea, a ir más allá, a levantar oraciones correctas que ya no son egoístas, que ya no es dame, bendíceme, quiero. Fíjate cómo termina la oración Nehemías, y voy terminando. Versículo 11: oh Señor, te suplico que oigas mi oración y escucha las oraciones de aquellos quienes nos deleitamos en darte honra. Te suplico que hoy me concedas éxito y hagas que el rey me dé su favor. Pon en su corazón el deseo de ser bondadoso conmigo. ¿Cómo termina la oración? Empieza reconociendo, adorando a Dios, arrepintiéndose de Él, confesando los pecados de él y su pueblo. Pero en ese mismo fluir de oración, yo creo que el Espíritu Santo lo inspira y le dice: empieza a orar por los recursos de la tarea que te voy a asignar. Porque esa es la buena mano de Dios sobre nosotros. Empiezan a venir los recursos que no teníamos. No solamente materiales, que son muy importantes para la obra de Dios, pero en otro sentido viene la sabiduría de Dios, viene la fortaleza, viene la gracia, viene la estrategia. Y Él termina en este ayuno diciendo: dame el favor para que el rey. Ya estaba pensando Nehemías: le voy a pedir la madera, le voy a pedir las cartas, le voy a pedir su favor para ir a reconstruir el muro. En la misma oración, ¿cuánto duró su duelo, oración y ayuno? No sabemos exactamente los días, pero la siguiente oración que menciona un tiempo, ya habían pasado 4 meses. Estuvo orando probablemente todo el invierno, dejando que el invierno pasara para dirigirse a la tarea que Dios le estaba asignando. Son 21 días de ayuno, iglesia, en los que puede cambiar nuestras vidas, va a cambiar, y la buena mano de Dios puede dirigirnos en lo personal y como iglesia a ser de bendición para nuestra ciudad y nuestro país. Es entonces que escribe Nehemías: la buena mano, la bondadosa mano de Dios está sobre mí. Y se va Nehemías, y termino con esto. ¿Tú crees que porque la bondadosa mano de Dios estaba sobre él, todo salió bien? No.
¿qué sucedió? Algo que nunca falta. Capítulo 2, verso 19. Capítulo 2, verso 19. Sin embargo, cuando Sanbalat, Tobías y Gesem el árabe se enteraron de nuestro plan, se burlaron con desprecio. ¿Qué están haciendo, ilusos? ¿Estás ayunando? ¿Estás orando? ¿Crees que tu oración hace una diferencia? ¿Crees que tu ayuno de 21 días va a cambiar las cosas? ¿Tú crees realmente en esos cuentos? Es un desprecio por parte de aquellos que no quieren, que no entienden. Pero los que tienen la bondadosa mano de Dios sobre ellos, que están dispuestos a que Él les hable, a llorar, a participar en oración, en ayunos, y luego Dios despierta sus corazones a la tarea y provee para ello, ¿qué vas a encontrar? Resistencia. Ay, estos Tobías, ay, estos árabes, ay, estas personas que siempre están viendo la manera de desanimarte y chuparte el último aliento de vida que tienes. Siempre van a estar. ¿Sabes para dónde los mandas? Por un tubo. ¿Por qué? Porque tú tienes una tarea. Él encontró la resistencia. Eso no va a funcionar, eso no va a salir bien. Si construyen ese muro, hasta un zorrillo se va a subir y lo va a tirar, se va a orinar y lo va a tirar. Siempre hay ese desánimo, más nuestros traumas, más nuestras frustraciones, más el dólar que está subiendo, más la situación. Todo está ahí. Dice no se puede. Pero los que tienen la bondadosa mano de Dios sobre ellos, que están escuchando su voz, que trasciende lo que pueden ver y escuchar hoy en día, y al escuchar su voz caen con el dolor que hay en el corazón de Dios y le dicen: yo quiero participar, yo no me lo quiero perder, yo quiero ser parte de lo que tú estás haciendo. Y vas a la obra y Dios te provee y Dios te levanta. Vas a encontrar resistencia, pero las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Porque si nos ha dado a su Hijo Jesucristo, ¿cómo no nos dará todas las demás cosas? Es un año extraordinario el que viene. ¿Por qué? Porque veo mucha resistencia de todos los tipos, y Dios se especializa en esa resistencia. ¿Quieres la buena mano, la bondadosa mano de Dios sobre ti? Termina Nehemías capítulo 4 verso 15. ¿Qué hizo Dios con esa resistencia? Cuando nuestros enemigos se enteraron de que conocíamos sus planes y que Dios mismo los había frustrado, todos volvimos a nuestro trabajo en la muralla. Sin embargo, de ahí en adelante solo la mitad de los hombres trabajaban, mientras que la otra mitad hacía guardia con las lanzas, escudos, arcos y cotas de malla. Dijeron: esto no se va a detener. Esto no se va a detener, no se va a detener. ¿Por qué? Porque es Dios que tiene su bondadosa mano sobre nosotros. Y el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Fiel es el que prometió y nos guardará sin caída hasta su segunda venida. ¿Por qué? Porque Él es Dios y Él ha diseñado un flujo en la historia, un flujo de historia que se está moviendo, está caminando, y unos podemos ser partes cuando comprendemos en qué momento de historia nos encontramos y su bondadosa mano empieza a descansar sobre nosotros. ¿Para qué? Para edificar ahí nuestra parte y dejarle a la siguiente generación: ya te construí esta parte, te toca la que sigue, te toca la que sigue y te toca la que sigue. Es un proyecto generacional.
No nos va a corresponder a nosotros ver muchas cosas, pero sí vamos a dejar a la siguiente generación mucho trabajado para que ellos vean la gloria de Dios. Finalmente, Nehemías termina el libro diciendo que hizo muchas reformas. Fue un reformador. Él entendió, él capturó el corazón de Dios. Él vio su palabra, él dijo: es el tiempo. Es el tiempo, iglesia, este es el tiempo. La bondadosa mano de Dios quiere descansar sobre nosotros.